Buenas, buenas. No es lo mismo que me has dicho, que no eran muy buenas. No son buenas, no. ¿Entonces son buenas o no? A ver, te lo digo luego. Pues de momento tienen las ruedas gastadas, ¿eh? ¿Así? Empezamos bien. Pues la verdad que no. A ver, ¿por qué nos has llamado? Estamos en la Seu d'Urgell, estábamos descansando en Andorra y este señor nos ha llamado que viniéramos urgentemente, que tiene un problema. No sé, tú eres muy grande, ¿eh? A ver... Un poquito. Bueno, el problema que parece un tractor. Empieza a empieza a sacar humo, blanco, azul, de todos los colores. Hace 3 meses que compré este coche por casi 8.000 euros y... No será que te la han colado, ¿no? Me da que sí. ¿Verdad que sí? Me llamo Santi y esto es Mundo Jeep. En este canal lo podréis aprender todo sobre vuestros Jeep. Porque lo sé todo. Todo, todo. No tienen nada de especial. Por eso lo sé todo. Mira, vamos a hacer una prueba. Abre un momento el capó. Bueno, ya vemos los chapuzas que le han tocado, mira. Todo colgando. Esta vez lo hemos pillado al vuelo. En el último se nos cayó en un Mercedes. Esto lo tiene suelto. Aquí tiene el compost. Todo esto lo que va a hacer es pudrirle el chasis. Aquí tienes un tornillo de cada madre en el filtro de gasoil. Los cables todos están medio sueltos. Aquí se ve una Costren, mira. Esto tiene que estar bufando. Te han cambiado la mariposa. Tiene los sensores nuevos, están cambiados. Muy típico en estos motores. Tenemos un motor KAI C, o sea, una tercera generación del motor 1600. Bueno, aquí tenemos un poquito resudado. No se ve mal, no pierde por ningún inyector, aunque suena bastante raro, no pierde por ningún inyector. Esto había una campaña que te cambiaban los 4 inyectores por otros de otro tipo. Aquí vemos también que tiene esto colgando. Esto de aquí, habría que cogerlo en esta grapa de aquí. Eso va cogido ahí. O sea, el problema es que si esto cae aquí, puede salir ardiendo. Y aquí no tiene pinta de que le hayan cambiado el aceite recientemente. Pues está sin tocar. Y no sé, vamos a hacer una prueba que a mí me gusta hacerle a estos coches. Mira, aquí podemos ver el tipo de motor. En estas letras que hay aquí es el tipo de motor CAYC. Es una tercera generación de este motor. Mira, en estos motores me he encontrado en algunos que cuando los arrancas hacen humo. A ver, arráncalo, por favor. Arranca. Podemos ver que se mueve todo el motor. Mira, vente por aquí. Vamos a hacer la prueba definitiva. A ver si te la han colado o no te la han colado. A ver. Mira, no, ven aquí, ven aquí. Tenemos aquí... ¿Eso que es bueno o malo? Es buenísimo. Sí, es muy bueno esto. Es lo típico, mira. Mira la costra que tenía aquí, de lo que es. Y es que ya me lo he visto, mira. Aquí tienes un indio fumando la pipa de la paz. Haciendo señales de humo. Y dice, rescatarme, rescatarme.
Pero esto es impresionante, mira. Volvemos aquí. Bueno, pues ya tenemos medio problema resuelto. Solo es eso. Es desmontar todo esto. Páralo, que si no, no nos oyen. Solo es esto, ¿no? Es desmontar todo esto para cambiar esta tapa. ¿Cuánto estamos hablando? Estamos hablando de dinero. Hombre, pero tú me has dicho que tenías una garantía, ¿no? Sí, bueno. Esto lo cubre la garantía, si, no te preocupes. Si no se ponen tontos, sí. Bueno, si no, pues los denuncias y ya está. Hacemos una denuncia. Luego el coche está teniendo un golpetazo delante. Tiene todas las aletas movidas. Todas estas piezas de aquí están movidas. En el 18 tuvo un golpe. Lo tenemos aquí, lo podéis ver. Se le cambió todo el frontal. Las aletas también se movieron. Ya podemos ver el radiador, que es nuevo. Esta pieza también se ve bastante nueva. ¿Qué? ¿Cómo se te queda el cuerpo? Es lo que pasa, que hay que verificar antes de comprar, no una vez comprado. Porque esto llegas a ver si el tapón te hace este humo y le dices, mira, ahí te quedas con tu chatarra. Sí, se aprovechan de gente como yo que no tenemos idea de mecánica. No, pero para eso está la gente que sí que tiene. Y en el momento... Estás caliente, ¿no? En el momento iba bien el coche. La primera mañana iba bien, luego a partir del segundo día ya... Pero todo esto de todo esto de aquí dentro y todo esto, ¿esto es cosa tuya o ya estaba? Mira lo que hay aquí. Esto lo que te hace es pudrirte el coche. No, eso ya estaba, ya estaría. Ahí tenéis el compost. De señores ecológicos. Si le meto la manguera me cargo algo, no. No, eso hay que sacar esta tapa y aspirarlo bien. Luego esto de aquí está todo medio suelto, lo de la batería. A ver si la podemos poner. Así. Esta batería no es de este coche y por eso no nos encaja. No es la original. No es la original y no encaja. Entonces se nos sale de aquí. A ver si aguanta. Sí, ahora aguantará. No está perfecta puesta, pero... Bueno, entonces de momento lo de la PCV, tapa de motor y algo más. Acabamos de empezar. Bueno. ¿Qué quieren? ¿Más carnaza? ¿Qué quieren? ¿Una parrillada ya nada más para empezar? Hombre, espero que Pues venga, vámonos por debajo, va. Vamos a ver qué hay. A la 1, 2, 3, 4, 5, va, vamos. Vamos al lío. Bueno, aquí lo tenéis. Bueno, en este podemos ver que desmontaron la cuna del motor también. Vemos todos los tornillos movidos. Vemos el soporte de los trapecios rajados, por eso le gasta las ruedas. Podemos ver que esta goma, que es la que aguanta el trapecio, a ver si la podéis ver, está reventada y todos estos tornillos
Están todos manipulados más de una vez. Y allí las barras, las violetas también están súper mal. Y aquí parece que falta un plástico y está también. Y ahora vamos por el otro lado. Este coche lo han metido bastante en campo, ¿eh? Está todo lleno de barro, ¿o has sido tú? Bueno, ha llovido estos días y ayer sí que estuve por un camino de barro, pero normalmente no. Y esto que vemos aquí, ¿estas ruedas hace mucho que las tienes? Sí, 6.000 kilómetros. 6.000 kilómetros. Sí. Madre mía. Se están degradando a una velocidad. Imagino que es todo esto que tienes mal de aquí de dirección. Vamos a continuar mirando. Yo ya lo sabía, pero ya ahora te lo puedo confirmar. Aquí tenemos el blanco pintado. Aquí lo podéis ver, el blanco pintado. También podemos ver que el parachoques está suelto. La defensa, o como lo llaméis, está suelta, sin tornillos. Aquí faltan todos los tornillos, mirad. Todas las grapas de motor faltan. O sea que va a necesitar un buen repaso esto, porque si esto que es lo que se ve se lo han dejado así. Esto está para cambiar. Esto es lo que se ve, vamos para el otro lado. Si te quieres agachar por aquí, bueno, aquí ya vemos el mamporrazo. Ya lo vemos. La colada que te han dado, ¿eh? Me parece que es grande. Vamos otra vez por aquí. Parachoques está reparado por todos los lados. Mira, aquí está reparado. Por debajo ya lo hemos visto reparado, por aquí también. Bueno, y si no se lo arreglan voy a decir el nombre del taller. Vamos para abajo. Por aquí. ¿Ves? Aquí no, aquí lo tocó otra persona y aquí sí que puso los tornillos. Aquí, como veis, en este lado, pues sí que está puesto. Y ahora vamos un poquito más para atrás. Ya vemos que han pintado todo esto, ya vemos la franquicia. Aquí, mira, pasa el dedo aquí. Aquí. Ah, sí. Sí. ¿Vale? Así es la franquicia. Y lo que no puede ser es que aquí es estrecha y aquí se va ensanchando. Y entonces cuando nos vamos a este tornillo, también vemos que el capó ha estado movido. ¿Lo ves aquí? Mira, ven por aquí. Está todo tocado. ¿Lo ves? Capó, aleta, faros, pintura aquí. Hasta aquí nos llega la pintura. Vamos a buscar ahora parabrisas. Parabrisas en cambio es original. Ya vemos que no ha llegado hasta el parabrisas. A ver, ¿de qué año es? Uno, del 11. Pues será del 12, ¿no? Original es de 2011. Del 11. Vale. A ver si alguien nos puede decir qué es este numerito. Hay otro debajo. Bueno, aquí podemos ver que hasta aquí ha llegado el golpe, mira. Esto está desmontado.
2066. A ver si alguien nos sabe decir qué son estos números. Tú a los porros no le das, ¿no? Ahora no, antes lo había dado. No, pero las quemadas esas de porro no son tuyas, ¿no? No, Mira. ya venía así. Esto ya es muy mala señal cuando vayáis a comprar un coche y están los chinazos de los porros. Quiere decir que el que lo llevaba era un porrero y los porreros no cuidan los coches normalmente. Y me gustaría decir que el concesionario me lo dio sin alfombrillas, con la llave mala. A recambio. Me prometieron la nueva. ¿Lo tienes por escrito? No, me prometieron la de mando. Mira, y ahora yo te espero. prometo ahora que te voy a dar 1.000.000 de euros. Bueno, claro, por las palabras se las lleva el viento. Claro. Pues eso es. Bueno, aquí vemos que tiene también un picado, otro picado. Pues bueno, la puerta no cuadra, mira, pasa el dedo. Sí, aquí sí que se ve el color. No, pero pasa el dedo. Sí. ¿Ves? Los coches no salen de esta manera en fábrica. A ver, aquí te falta un botón. ¿Esto lo has perdido tú o ya no te venía? La tapa de ahí. Sí. El botón. No, eso ya estaba así. No sé si hay un botón ahí. Había un botón. Una tapa. Tapa o... Lo que no hay derecho es que le vendan este tipo de coches a gente que tiene una familia, que los necesita para su día a día y que siempre están en el taller. Y que además lo lleven una vez, otra vez y no se les arregle. El coche tiene pocos kilómetros por lo que nos dice, pero se ve bastante batallado, aparte de que es una versión de las más sencillas que hay. Y el precio que le han cobrado es casi... pues casi el precio nuevo. Estos coches había una oferta que creo que eran 14.000 o 15.000 nuevos. Tengo un cabreo que no veas. Porque luego, cuando tú le dices a un cliente, es que este coche vale 10.000, te dices, uy, qué caro eres muy caro, eres no sé cuánto. Me dan ganas de dejar la compraventa, ¿eh? Vale. Pues nada, vas a tener suerte, ves como yo tenía razón. CAIC. Es un 1.6 TDI y es la versión DAIC. CAI. O sea, CAIC. Vale, no tiene golpe trasero. Vamos a mirar aquí en lo oculto para que no nos engañen. Y es lo que queríamos encontrarnos, todo de fábrica. Las grapas de parachoques, todo es de fábrica, ¿vale? Hay que cerrarlo con cuidado esto para que quede en su sitio. Aquí podemos ver el cordón de fábrica. Estos amortiguadores, pues bueno, ya se ve que no son los de fábrica. Parece que no abren del todo. Tenemos esto un poco suelto, esto se ha usado bastante. Podemos ver que está todo renegrido y se han matado a limpiarlo. Vale, vamos por este lado. Aquí te falta una tapa. ¿Eso te lo dieron o ya te faltaba? Ya estaba así. Eso sirve para difusor del agua y para proteger la rosca, porque si no se oxida la rosca y luego no se puede sacar. Está machacado del niño un poco, pero bueno. Bueno, lo vemos un poquito... Bueno, ahora nos dirá que es del niño, ¿no? Siempre se le echa la culpa a los niños, ¿no? De todos los problemas del coche. No, bueno, sucio del asiento y todo esto sí que le pega patadas. Aquí también tiene marca. Mira esta puerta cómo cierra. Miradlo. Compáramela con la otra. Mira la franquicia. Y tiene más blancos que el Polo Norte. Tienes toda la gama de blancos. Si le dices píntame un trozo te dirían, ¿pero de qué color? Por dentro está normal, excepto el asiento de conductor.
No te lo dieron limpio por lo que veo, porque ahí tienes la cabeza del anterior propietario pegada en el techo, todo lo negro eso que hay. Es muy importante que os entreguen los coches higienizados porque van todas las bacterias de los anteriores propietarios. Y más si vais a meter a vuestras criaturas, ahí va todo lo que ha ido escupiendo, el pelo sucio de la gente que no se lava el pelo y se le pega ahí toda la porquería al techo. Luego pues en las puertas va todo el humo de los porros, vas respirando. Sí, de fumador era, desde luego, el asiento está chinado. Pero a ver que de los cigarros no se caen las puntas. Sí, sí. Bueno, pues aquí vemos que tiene más capas de pintura. Mira cómo estaba reparado, mira, mira. ¡Te la han colado! Te la han colado y encima te ha gustado. Mira. ¿Qué me decías? Pero ¿hasta dónde ha llegado el golpe? Pues mira, hasta aquí ha llegado. ¿Cuánto? Ahí está pintado, tiene masilla ahí. Mira, mira, mira por aquí por el borde, mira. Aquí no le han puesto ni pintura. Mira, a ver, pon la cámara por ahí. Mira, aquí no hay ni pintura. Mira los tornillos. Aquí también movidos, ¿los ves? Capó, aletas, faro frontal, radiador, parachoques. Bueno, al Sir Miguel le gustaría seguro este coche. Sí, es que tú y Sir Miguel le vais de la mano, ¿eh? Casi. Os voy a enseñar. Bueno, me dejas que te manipule el coche porque luego me dicen me ha roto el coche, le ha roto el coche al suscriptor. Adelante. ¿Me dejas tocar? Adelante. ¿Seguro? Sí, sí. Pues nada. Se le mete la navajita, se hace un poco de fuerza. Y tenemos un Volkswagen, un Seat Volkswagen. Ahora vale el doble. Te la han colado hasta con esto. Te la han colado hasta con esto. No, está bien. Bueno, por encima, sí. Está por encima. Yo decía que no esté bajo porque no sé qué no sé cómo el aceite también, como saca humo azulado. No sé para qué le pusieron tantos tornillos a este modelo de... Lo siguiente ya solo le falta caerse. Bueno, ya se puede ver. A ver, no es ni nuevo ni viejo, pero bueno, ya lleva tralla, ¿eh? En 3 meses se puede poner así o me han engañado con esto también. Vamos a preguntar la voz particular. Opinión del experto. A ver, el experto, ¿cómo lo ves? Un poquito usado. Un Que poco. 5.000 kilómetros no los tiene. Tiene más. Me han engañado también. Esto lo tendría cambiado de la última revisión. Y entonces dijeron, lo miraron por encima y dijeron, esto está nuevo. Te lo pongo nuevo. Te lo pongo nuevo y no te han puesto nada, te han puesto el que puso el... Igual no me cambió ni el aceite. Pues no tiene pinta, por lo negro que está. Pues nada, ya lo sabéis. Siempre nos la intentan colar. ¿Has pagado algo? Nada, ni un duro. Sepas que el disgusto te lo llevas. El disgusto sí, lo he llevado. Bueno, ahora vamos a ver los bamboleos de la muerte que hacen. ¿Nos lo dejas probar o ya quieres que paremos aquí? Ya puestos, vamos. ¿Estás seguro? ¿Lo quieres ¿Y qué? probar? Pero si se rompe es cosa tuya, ¿eh? No, de garantía. No, tuya. Yo no quiero saber nada. Venga, adelante. Pues esto ya fuma más que la abuela. Bueno, ya puestos, venga, va. Venga, Vámonos. vámonos. Cierro el capó.
Antes de que te vayas, hasta aquí pegó el golpe, mira. El capó. Mira las marcas. Cuando ya encuentras un defecto, ya seguir, buscar. Y va saliendo tirar todo. del hilo. Y te llevas la madeja entera en este caso. Vamos a probarlo, pero esto tiene muy mala pinta ella. Trompazo, fuma, sidenblot de rueda. Bueno, vamos. Hoy probamos el SEAT Altea 1.6 TDI Fumen. Fumen dentro y fumen en motor. Pues sí que empezamos bien. Filtro de partículas. Pues nada, vamos a ello. El problema de esto es Y eso que me han hecho el filtro limpiado hace nada, hace un mes, y la EGR nueva de hace 3 días. 3 días. Y sigue ¿Pero saliste del taller con este fallo o sin este fallo? No, al día siguiente se me encendió. O sea que te lo borraron para entregártelo. Tiene pinta. Mira, si sacas la cámara por la ventana, para que se pueda oír el ruido del motor. Vamos a dar una vuelta aquí. Sí, me pega unos tirones horribles. Sí, da tirones, me ha tironeado. Castañea más que el tren de la bruja. Mira. ¿Está apagado el aire? Sí, ¿no? ¿O está encendido? Apagado. Vamos a intentar hacerle una pequeña regeneración. A ver si nos mejorase. Uf. Es ponerlo a 3000 vueltas. Y aguantarlo aquí, a ver si regenera. Pero me va dando tirones, trompicones, de todo, ¿eh? Es una pasada. Luego sabes que esto el consumo te tiene que estar gastando muchísimo, ¿no? ¿Qué consumo llevas? Entre un 6, un 7 me parece. Claro, estos coches gastan un 4 y pico. Normalmente cuando está la luz encendida no regenera, pero por probarlo no perdemos nada. Esto tiene varios problemas. Tiene un problema de respiración, tiene un problema de inyectores. Ese coche te vas a tener que gastar unos 2000 euros para ponerlo al día, si no te lo cubre la garantía. Y entonces De inyectores también. Sí, yo creo que los 4 habrá que cambiarlos. Eso que castañea, una de dos. O tienes otro problema de sondas, pero es que no tira. Luego si quieres te dejo probar el mío. Es que vas a ver la noche y el día. No tira, ¿no? Me voy dando a tope y no vamos ni a 100. Y va casi a tope de vueltas. Y le pides respuesta y no responde. ¿Se lo has notado todo eso que te hace como... Mira lo que está echando por detrás, mira. Vamos llenando toda la carretera de humo. Es una pasada, ¿eh? Sí. Increíble, ¿eh? Seguro que la cámara no se aprecia tanto como... No, ya te no se digo aprecia que... tanto como estamos sacando.
que entreguen un coche así de 8.000 euros, bueno, Es que me iba... Por eso está encendido todo el rato. Mira las vueltas. Campanea más que el tren de la bruja. Mira. Mira la aguja. Hace tú. A ver, mira ahora, mira la aguja. Mira, ¿lo has visto? Que pega golpetazos. Cuando da el golpe se levanta a 100 vueltas. Vamos, porque si se rompe es cosa tuya, ¿eh? sí, tranquilo. Bueno, vamos de vuelta. Este coche no me inspira confianza. No tengo ganas de que se rompa ahí los follones. Llamar la grúa, esperar aquí un montón. Ya habéis visto el humo que echa, ya habéis visto cómo campanean los inyectores. Tiene varios problemas. Y si no se lo arreglan, volveremos otra vez aquí a la Seu d'Urgell a comer carne. Luego, como podéis ver, mira la dirección, mira el volante, que va temblando. Vamos a ver si va recto. ¿Tú sabes si va recto? Se va un poco a la derecha ligeramente. Donde tiene el taco roto, ¿no? Hombre, ligeramente no, mira, que nos vamos fuera. Se va bastante a la derecha. Frena muy poco, mirad todo lo que hay que bajarle para que empiece a frenar. ¿Lo has notado eso? Sí, he notado que no frena todavía. No frena bien. Bueno, creo que es un tema que ya están justitas ya. Sí, pero igual Y los discos no tienen un están poco de normales, rebaba el disco. no están mal, ¿eh? Frena poquísimo. Tenemos temblor en la dirección, frenos que no frenan bien. Una carnicería. Esto ya es un matadero. Tú nos dirás, por aquí. Sí. ¿Estamos en la Aquí Seu en ya? la- ¿Esto es la Seu o Sí, cómo se aquí llama la esto? rotonda de la izquierda. ¿Esto qué son los bomberos de la Seu? Sí. Mira, ¿Qué era? Por si se estoy pegaba al lado. fuego. Estoy al lado de los bomberos. Y yo vivo ahí atrás. Sí, aquí la coges a la izquierda y es donde estábamos. Vale. Hace un ruido bastante raro, ¿eh? Queda grabado, registrado el fallo, haciéndose. Mirad, estos son patadas que pega. Tiembla todo el coche cuando pega las patadas, luego se autorregula. Yo le voy a dar la conclusión, ¿eh? Pero tú a 1 metro mío, ¿eh? Que tú eres muy grande, ¿eh? Vamos a ver si podemos grabar a ver cuando hace los textos, a ver si sale alguna bocanada por el escape. ¿Lo oyes, no? Sí, sí. Es que además es fácil de explicar. Mírate las vueltas, Sí, va pegando va pegando patadas. ¿Lo oyes?
se autorregula. Regula porque igual tiene algún inyector que tiene retorno. No te acerques tanto, ¿eh? Mira, te voy a dar el premio de consolación para que cuando llegues a tu casa te suene las lágrimas. Me la han colado. Y ahora cuando le des la llave le das esto al del taller, Tom. Le dices, ya está verificado, o sea que si no lo arregla ya sabes dónde va. Ha venido señor Santiago de Mundo Jeep, ya sé todo lo que hay. Bueno, Al menos lo que vamos a decirle lo que hay. Tiene un fallo en el inyector. El coche campanea más que el tren de la bruja. Tiene la PCV obstruida, hay que cambiar la tapa superior. Tiene la Costren donde la varilla, o sea hay que hacer una limpieza de todo el motor, de la porquería que tiene de aceite que le han metido y de que no la está pudiendo sanear el aire. Tiene fumata blanca, es del Vaticano el coche, es blanco porque es del Vaticano y echa el humo blanco porque tú vas a ser el nuevo papa. ya lo has visto, es una locura. Y luego tenemos problemas en la dirección y problemas en los frenos. Y problemas con las ruedas que están escalonadas y comidas y solo tienen pocos meses. Así que, y luego ya por no hablar de los porros que se fumaba el que los tenía antes, eran trompetas. Venga, pues si os gusta lo que hacemos, suscribiros que no lo estáis haciendo. Y también le tenéis que dar al me gusta porque si no YouTube no sabe que os están gustando los vídeos y no nos los promociona. Y luego tenéis la campanita, que yo hago directo sorpresa desde Olesa de los Horrores. Y también nos podéis seguir en las redes sociales como mundojeep.es. En Instagram, en TikTok, en X, nuestra página web mundojeep.es, o si queréis, si tenéis una consulta, me escribís un correo a santi@mundojeep.es. Nos vemos la próxima semana con más personas que se la han colado, con más mecánicos chapuceros como los que están arreglando este coche y con más vendedores estafadores como los que le vendieron este coche por 8.000 euros. Y así está, que no era barato, ¿eh? No lo compraste barato. Y lo barato muchas veces sale caro. Y lo enseñaremos en los próximos vídeos. Nos vemos.